En el país del Messi de las finanzas, de los magos de palacio y monjes negros, nosotros no compramos ese humo. Por eso, en Política y Territorio, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para entender la rosca y descubrir por qué lo que pasa lejos de vos también define lo que sucede donde estás vos. Sean bienvenidos al cuarto episodio de este podcast llamado Política y Territorio, un espacio para la discusión política en estos tiempos violentos. Acá venimos a sumar al debate público llevando las ideas del territorio a la gran mesa nacional. Si te interesa, obviamente dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Súmate a la comunidad y acompáñanos, que va a estar bueno. Venía pensando para mi editorial en la potencia del nombre, ¿no? La libertad avanza. Y en el clima de época que tenemos actualmente, es momento de pensar si la libertad está acelerando. ¿La libertad acelera? Es la pregunta y el nombre de mi editorial. Por estas horas dentro del gobierno se respira un aire de triunfo total. Afuera los mercados están eufóricos, con un tipo de cambio planchado, el riesgo país a la baja y los bonos argentinos, los bonos soberanos volando. Envalentonados por estas horas dentro del gobierno, se animan a plantear cambios profundos en torno a las regulaciones fiscales, lo que ellos llaman modernización laboral y cambios en el esquema de pensiones y jubilaciones. Leyendo una nota de Bloomberg Línea, un prestigioso diario económico local, sale una noticia de que en un encuentro en Endeavor, un grupo de empresarios, unos 500 ejecutivos, participaron de una gala anual en donde manifestaron que es un momento único para emprender en la Argentina y el viento está soplando a favor. Por otra parte, Fernando Marul, uno de los analistas divulgadores que siempre aparece en las redes sociales y es muy consultado por el gobierno, salió esta semana a manifestar en Twitter que se necesitan 19 monotributistas para financiar una jubilación mínima. Me pregunto si están planteando ese escenario para, en una doble direccionalidad, discutir la eliminación del monotributo o quizás un esquema fiscal que pueda agravarlos más apropiadamente, por un lado, y por otro lado, poner en discusión, obviamente, el peso de la carga sobre el sistema previsional, ¿no?, que tienen nuestros jubilados. Veremos cómo se enfrenta este desafío por parte de la oposición, teniendo en cuenta que parte importante del electorado de Miller, como suelen decirle los jóvenes de actualidad a Milei, fueron trabajadores y son trabajadores que están en la informalidad, rapis, monotributistas, personas que acompañaron a este gobierno quizás esperando que la casta efectivamente pague el costo, ¿no? Por estas horas, además, se anunció con bombos y platillos un nuevo convenio del que vamos a estar hablando en minutos en la mesa. Hay información. Un convenio marco firmado con Estados Unidos. Algunos piensan que es un poco de humo y otros creen que se trata de un nuevo pacto Roca-Runciman. Vamos a ver las implicancias que tiene estos nuevos acuerdos que van en sintonía con el alineamiento estratégico y geopolítico que tiene la Argentina con Estados Unidos por estas horas. Lo cierto es que este escenario está planteado para llevar adelante transformaciones que pueden marcar la tendencia de los próximos años en el crecimiento de la Argentina. Si el crecimiento se lo quedan unos pocos, bueno, esto puede ser una dificultad. O si logra plasmarse en mejoras para una porción más grande de la población. Cuando veníamos pensando el nombre en la editorial, lo discutíamos en la mesa de preproducción, además de que, bueno, nos quedamos con la libertad acelera, pero pensamos también que un nombre interesante podría ser la entrega avanza. Nos pareció mucho, desistimos, porque finalmente no terminaba reflejando de manera objetiva el clima de época que se está viviendo. No obstante, nos advierte Gerchunov, lo leí en Twitter esta semana,
a los opositores sobre todo, y a los que quizás somos escépticos respecto a los beneficios de estas transformaciones, que a los cambios irreversibles no se les contesta con melancolía. Y en esto, mis amigos, es refrescante escuchar la proclama de Mandani, ¿no? Que ahora está tan de boga, nosotros la semana pasada hablamos de esto, y que gira en torno a la búsqueda de la excelencia de lo público, cuando, en cualquier caso, una ineficiencia de una política pública es siempre una oportunidad para esgrimir argumentos en contra de la existencia del sector público. Como capítulo aparte, vamos a repasar también, tenemos un audio por ahí de alguien de Chile. Capítulo aparte, luego de las elecciones de este fin de semana en Chile, con el balotaje confirmado entre la izquierda y Katz, un candidato de la extrema derecha, la región se presta a avisorar la consideración de un movimiento anti-woke. Un fenómeno llamativo, pero muy parecido a algo que suele bailar al compás de la región, que pese a sus matices de los países, siempre se comportan como bloque. En los 60 las guerrillas y los alzamientos, en los 70 y los 80 las dictaduras sangrientas, en los 90 la oleada neoliberal y las desregulaciones brutales que finalmente colapsaron y en el nuevo milenio dieron origen a el giro a la izquierda de los gobiernos progresistas. Así que nada, les doy la bienvenida. Quiero presentar a la mesa. Rodri Fernández nos acompaña, nuestro productor. Hola, ¿qué tal? Lucho en la mesa también. Hola, ¿Cómo estás? están? Robin. Buenas. Bueno, ¿qué me cuentan esta semana? Tenemos varios temas. Para hoy tenemos un poquito del acuerdo de Argentina y Estados Unidos. ¿Opiniones respecto a eso? Bueno, yo estuve viendo algo de eso para este programa. Entre las cosas que vale destacar, por más que parezcan obvias, es que en sí no es un acuerdo, o mejor dicho, no constituye un tratado bilateral, sino que simplemente es un marco para un acuerdo comercial y Claro. de inversiones, también denominado como framework. Este acuerdo marco, podríamos decirle, tiene varios ejes centrales. Entre ellos tenemos lo que se inscribe en una doctrina de Estados Unidos de 2022 en adelante, que tiene que ver con expandir su influencia económica. Esto, tal como estamos hablando de un acuerdo de comercio y de inversiones, se instrumentaliza a través de las regulaciones en torno a eso. Ahora voy a decir por qué. Otro de los ejes tiene que ver con asegurar cadenas de suministro estratégicos. A eso habría que ponerle entre paréntesis lejos de China. Claro. Acá estamos hablando de minerales, litio, cobre, tierras raras. Estamos hablando de alimentos. Y por supuesto de tecnología. En línea con eso, este acuerdo constituye una especie de anclaje político para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque busca, de nuevo, cerrar espacios a China en América Latina, cuando China, desde unos años a esta parte, ha ingresado La influencia de China fue muy importante. En los últimos años, de hecho, funcionó como motor para el crecimiento de Latinoamérica en todo lo que es la primera década del 2000, ¿no? Con el crecimiento chino empujó mucho la suba de precios, y bueno, sabemos que América Latina es sobre todo proveedor de materias primas. Exactamente. En esa lógica, lo que busca hacer Estados Unidos es reubicar cadenas de suministro, ¿no? Fuera del control de China, hemos visto en épocas no muy lejanas disputas comerciales en torno a eso, en relación a Estados Unidos y China, en disputas arancelarias que Estados Unidos le ponía, que China también. Entonces, en ese contexto es que Estados Unidos encara este tratado
puntualmente con Argentina, en un contexto además regional donde ciertos países tienen tensiones con Estados Unidos, México, Colombia. Ahora parece reubicarse o parece tener otra perspectiva Chile. Pero Argentina se impondría como un aliado estratégico, no solo en estos términos, también en términos de seguridad, ya que se ubica en lo que se conoce como el flanco sur para Estados Unidos. También, de nuevo, lo mismo, con una China fortaleciendo sus posiciones en África y en los puertos. Entonces, por eso también es importante para Estados Unidos. De manera que... Y la otra implicancia que podemos ver en relación a esto es que este tipo de acuerdos, con las consecuencias que tiene y en la vereda enfrente a China, implicaría también un alineamiento estratégico con Washington, con los intereses y con las prioridades de Washington, lo que implica, por otra parte, un acotamiento del marco de acción por parte del gobierno de Estados Unidos, de Argentina, perdón, sobre todo en relación a la negociación que pueda tener con terceros, le hace China, Unión Europea, los BRICS, Brasil inclusive. Bueno, hay muchos que creen que esto es una reedición del famoso Pacto Roca-Runciman, que, para contextualizar un poco a nuestra audiencia, es un acuerdo que se llevó en el año 1933-32 y que tenía como objetivo, en ese momento la Argentina había quedado fuera de lo que era acuerdos de la Commonwealth, cuando Inglaterra, en ese momento la Argentina se caía porque todo el comercio internacional cambiaba, se volvía más restrictivo, los precios cayeron muchísimo. La Argentina en ese momento era muy dependiente de la venta de materias primas, sobre todo de carne y de granos. Para no quedar afuera de ese acuerdo dentro de la Commonwealth, sobre todo para no perder terreno con Australia y otros países, la Argentina hace un pacto con Inglaterra en términos muy desfavorables. ¿Es este el caso? Estamos hablando de un marco con Estados Unidos de términos que son anti-Argentina, digamos. Igual ahí hay varios condicionamientos, me parece, ¿no? Es como este alejamiento de lo que puede ser en una disputa geopolítica de lo que es China o países, digamos, no alineados con los Estados Unidos. ¿Cómo impactaría esa exclusión, si se quiere, o ese alejamiento que propone Estados Unidos en este acuerdo de China, siendo que el primer socio comercial de Argentina es Brasil, el segundo es China y el tercero es Estados Unidos? En ese cambio de comercialización, digamos, si el acuerdo termina por ser positivo, y además también la capacidad que tiene hoy el gobierno de negociar con Estados Unidos, siendo que le debe de alguna manera la victoria en las elecciones pasadas, con la ayuda que le dio el Estado estadounidense, sí, tal con cual. Bueno, el swap de moneda. Tal cual, qué capacidad de autonomía tiene para negociar. Tal cual. Pero yo quiero saber eso, no me quiero ir de eso, ¿no? Que quizás vos lo tengas más claro, Lucho. Si estamos frente a un acuerdo que es tan dañino para el crecimiento de la producción en Argentina, o... Bueno, ahí tenemos... si lo vemos objetivamente, si uno se pone a leer... esto es interesante, el anuncio partió de la Casa Blanca, claro, y no fue un anuncio conjunto, sino que posterior al anuncio de la Casa Blanca, Argentina sacó un breve informe, pero en realidad el anuncio lo hace la Casa Blanca, y si vos extraes este framework, lo que uno lee a simple vista es una batería de exigencias concretas y específicas para Argentina en términos de apertura del mercado de Argentina para bienes con valor agregado de Estados Unidos, metalmecánica, farmacéutica, servicios digitales, inclusive recursos naturales. Tremendo. Y por otra parte, demandas muy fuertes en cuanto a eliminación de barreras arancelarias. La contracara de eso es una apertura, o mejor dicho, una potencial apertura de
exportaciones a Estados Unidos con una mayor previsibilidad. Es decir, cuando vos lográs un acuerdo bilateral como el que se propone Argentina y Estados Unidos, que permita garantizar determinadas exportaciones de Argentina hacia Estados Unidos, eso quedaría resguardada, por ejemplo, de las represalias discrecionales que pueda llegar a tomar la administración de Trump, como las que nos tiene acostumbrados en estos últimos tiempos. Eso podría ser un elemento favorable que uno podría reconocer. Como decíamos antes, las exigencias son muchas en torno a la eliminación de aranceles. Con respecto a Estados Unidos nada más. Esto es un acuerdo bilateral. Bilateral. Es un acuerdo bilateral. Un dato muy, muy interesante también que va de la mano con esto, que tiene que ver con que Estados Unidos lo que plantea en ese acuerdo o en ese marco de acuerdo es establecer una arquitectura digital alineada con Silicon Valley. ¿Qué significa esto? Que la infraestructura jurídica y material, esto es los centros de datos, la nube pública, todos esos elementos van a estar regulados y dominados por legislación norteamericana, con el impacto que tiene para la soberanía digital. Bueno, es que si van a hacer una inversión, ellos habían anunciado una inversión yo al principio pensé que eran 25 millones de dólares, no, 25 mil millones de dólares. Estamos hablando de una inversión récord para lo que es nuestro país en data centers que van a poner en el sur, que es esta inversión de OpenAI. Me imagino que lo mínimo que quieren, o que por lo menos van a exigir, es que tenga algún tipo de legislación. Una regulación por parte de ellos. O sea, también a mí lo que me llama la atención es que el anuncio lo hace Estados Unidos primero. O sea, eso ya es un mensaje. Tiene lógica. Tiene lógica. Cuando vos desglosás el anuncio, empezás a leer que, como decía antes, en mayor medida son... Pero no está bien, no forma parte de la política interna de cada país, pienso, ¿no? Que si vas a anunciar algo, no vas a decir, hola, estoy llevando acuerdos que son negativos para mi posición y positivos para la posición. Si sale de Estados Unidos internamente, imagino yo que va a comunicar algo que a ellos les termine siendo positivo. Pienso algo similar a lo que pasó con Bessel. ¿Se acuerdan cuando se le cuestionaba al secretario del Tesoro norteamericano el tema de por qué le tenía que prestar a la Argentina este swap de 20 mil millones cuando ni siquiera tenían plata para algunas cuestiones internas de ellos, y se lo cuestionaron en un noticiero público, y Bessel salió a decir, en realidad lo que nosotros queremos hacer es mantener a raya a China. Con Argentina vamos a ganar plata. Entonces, y es que si este acuerdo es favorable en esos términos, digamos, se concreta, porque... Es como más una inversión norteamericana, ¿no? De parte de Norteamérica. Que internamente ellos internamente salen a decir que es favorable para ellos y no favorable para Argentina o para el tercero, para el que sea, porque necesitan promoverlo internamente, ¿o no? Más que decir que es favorable para ellos están dando las pautas, o de nuevo, el marco sobre el cual se va a... Marco de entendimiento. El marco sobre el cual, los límites sobre los cuales se va a llevar a cabo el acuerdo. Para graficarlo, para que sea más específico, una de las posibles consecuencias de esto, es que, por ejemplo, las Big Tech que operan localmente, como puede ser Meta, Meta, Google, Amazon, las que vos quieras, teniendo en cuenta los lineamientos del acuerdo, responderían a leyes de Estados Unidos. Es decir, dejarían de responder acá, y eso en cuanto a la transferencia de datos transfronterizos significaría que, por ejemplo, Estados Unidos puede tener acceso a los datos locales. Claro. Porque justamente la legislación sobre privacidad, sobre lo que es seguridad informática, sobre lo que es encriptación, va a estar en manos de lo que disponga Estados Unidos. Y te hago una consulta con respecto a eso. ¿Eso implicaría que para un sector de la población que consume ciertos software de manera gratuita, por así decirlo,
entraría dentro de esa regulación. Hay un elemento... Y consume ciertos... y es consumidor de la cultura a través de... Bueno, ahí hay un elemento muy importante porque que está bueno que lo que introducís, que tiene que ver con seguridad económica. Ahí apunta muy fuerte a lo que es ir en contra de la piratería, ir en contra de las falsificaciones, y no solo eso, sino que además implicaría un alineamiento necesario de Argentina respecto de las sanciones que pueda llegar a imponer en el contexto del comercio internacional Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos dice, bueno, hay que imponerle, no sé, China está incumpliendo estos acuerdos comerciales, no sé, de la Organización Internacional de Comercio, Mundial de Comercio, le vamos a poner esta sanción. Eso implicaría que Argentina debería alinearse con esas sanciones, con lo cual también entraría en tensión. Yo te voy a decir una cosa, está todo bien con los acuerdos. Esto es una entrega. Sí, la libertad de entrega. Mira, mientras no me toquen libre fútbol libre, que hagan lo que quieran. Pará, estás haciendo apología del delito, hermano. Pero ustedes vieron que en Estados Unidos las regulaciones que hay que la liga impone sobre todo lo que es los contenidos que se dan, la piratería que hay en torno a la televisación son tremendos. Entonces yo pienso que si se empiezan esas regulaciones, el pueblo va a arder. No solo eso, muchachos. Yo creo que es el peor error estratégico que está cometiendo Milei. Mira, vos fíjate que... Se acaba, boludo. Vos fíjate que el mundo como yo lo vivía, se acabó. Yo te saco del mundo digital, pero te llevo a otro espacio que es igual de relevante para Argentina, o por lo menos para lo que somos del AMBA, porque quizás del interior no tanto, pero también hay colectivos que van y vienen. No sé si le empieza a sonar algo de lo que le estoy diciendo. Sí. La Salada. Sí. La Salada ya ha tenido problemas con eso, y esto entraría dentro de esa volteada. El mismísimo Gordo Dan, un adepto de primera hora de Milei, en su momento cuando se introdujo la versión de que se iba a atacar la piratería fuerte y la salada, salió duro contra esa línea diciendo que ellos no son antipueblo, que su gobierno no es antipueblo, que esa es una medida contra el pueblo, que no van a ir contra ese sector. Este acuerdo, al menos en los términos que propone Estados Unidos, iría en contra de eso. No quiero dejar de decir algo que me parece importante en cuanto a infraestructura digital y a toda esta línea, que tiene que ver con que Argentina tiene un potencial muy fuerte en lo que es desarrollo de tecnologías propias. Tremendo. Y esto atentaría contra eso también, porque implicaría que tanto la tecnología como los proveedores, como la infraestructura, toda deba ser tomada o proveída por Estados Unidos, y obviamente que por escala y por costos, Argentina no podría competir nunca. Sí, no, de hecho, la Argentina hoy, el complejo exportador de economía del conocimiento, lo que son generalmente actividades digitales, representan hoy el tercer complejo, o sea, la tercera fuente de ingresos que tiene Argentina de dólares. Hoy esto lo que es economía del conocimiento, el desarrollo de software, servicios profesionales, etcétera. Sí. Así que nada, sería... Pero yo tengo una pregunta más, Lucho. No sé si te queda alguna página más en eso que estás diciendo. ¿Cuál es la parte buena? Porque leíste todas pálidas. No, bueno, como en su momento lo dije, y me parece que es la conclusión, al menos provisoria, es que hay oportunidades económicas, en principio parecen acotadas, pero hay oportunidades económicas de apertura comercial para exportaciones argentinas. Habrá que ver en qué medida y en qué plazo, de manera que lo que queda por responder es un poco lo que introducía Facu en su editorial, es si en definitiva la balanza entre lo que cedemos y lo que ganamos nos termina dando saldo positivo o no. Sí. Y hay que ver si estos, como siempre, ¿no? Si estos negocios al final, el negocio detrás de esto es un negocio que se lo terminan quedando 3 o 4, o es un negocio que finalmente puede ser aprovechado para desarrollar la potencialidad argentina en torno a los datos que, bueno, son y van a ser cada vez más quizás el principal activo de casi todas las economías, ¿no? Hoy las economías se disputan este control de datos, que es el activo más importante, así que vamos a estar muy de cerca con este tema.
Tenemos un audio de un referente local en torno a las elecciones que se dieron, como ustedes saben. Este fin de semana hubo elecciones en Chile. En esas elecciones, como primera fuerza ganó Jara, que es representante del Partido Comunista de izquierda, y por el otro lado triunfó este anti-woke, más ligado a la extrema derecha, Katz, para ir al balotaje, primera y segunda posición. Y bueno, escuchamos un audio de un referente local vinculado a las elecciones sociales para que nos dé un panorama. Lo que muestra en estas elecciones de ayer es que hay dos grupos que aún estamos como bien polarizados. Uno, por un lado, que quiere un Estado presente, un Estado social y un Estado protector. Y por otro lado, otro sector que busca reducir el rol del Estado, pero confiando en que el mercado va a resolver lo que históricamente no ha resuelto, con esa típica frase de el mercado se regula solo. Contarte también que la lectura, esta lectura la hago yo poniendo en el centro a las personas. La región de Antofagasta a la que yo pertenezco es por lejos la región más rica de Chile. El PIB per cápita en esta región alcanza a los países como Croacia, Grecia, Japón, Nueva Zelanda, entre otros, pero estamos muy lejos de vivir como en esos países. El PIB per cápita en esta región es de alrededor de $49,000 como per cápita. Sin embargo, la pobreza a veces doblega al porcentaje nacional. La pobreza multidimensional alcanza el 17% en esta región. Y es a la que afecta más, principalmente a los migrantes. Y acá es donde me detengo un poquito, porque si bien el país está dividido, no es indiferente. Porque por un lado, el electorado nos muestra que hay un porcentaje bastante, que es el 26%, que el que votó por Janet Jara, nos muestra que realmente valoramos los avances sociales, las políticas que nos protegen, derechos, pero por otro lado hay un gran porcentaje, gran porcentaje que sigue apostando por un discurso de orden, de mano dura, de recorte y eficiencia económica, aún no especificando de dónde van a salir esos sacrificios. Y por otro lado también tenemos este nuevo electorado, que son los migrantes, aquellos que obtuvieron su residencia en Chile, que tuvieron derecho a voto. Y la mayor cantidad de estos migrantes son venezolanos. Y me hace que ellos reclaman un gobierno con mano dura. Y me hace mucho compararlo con lo que sucedió en Estados Unidos, cuando para las elecciones con Trump, que este voto latino, que queremos una mano dura, y resulta que ahora todo ese voto latino, voto migrante, hoy se está retractando de su voto. Cuando digo que me hace mucho sentido, porque la pobreza multidimensional que hay acá que hay en esta región, que alcanza el 17%, afecta principalmente a migrantes. Y ese voto, el que hizo que este señor de la derecha, Kast, tuviera tanto porcentaje, tanto que se fuera a segunda vuelta al balotaje. A mí me llama mucho la atención, no sé cómo poder leerlo, que principalmente el norte de Chile, aquí es donde se han iniciado estas luchas sociales, cuando comenzamos con la época de las salitreras. Un gran ejemplo de esto fue lo que sucedía en esta región, que es la región de salitreras, donde se levantaron estas luchas de la minería, del cobre. Después, gracias al gobierno de Salvador Allende, nacionalizamos el cobre. Pero acá han sido históricamente donde se han levantado estas luchas sociales por los derechos laborales. Y hoy, todo este norte apoya el voto mayoritario, es un voto a la derecha, que quieren una mano dura, que quieren hacer estos recortes. Pero aún así creo que estas votaciones nos muestran dos preferencias políticas. Cuando uno vive en Santiago es súper fácil pensar que todo funciona y que necesitamos menos Estado.
Pero cuando se vive en lugares apartados como Tal, que es la ciudad donde yo vivo, nosotros tenemos que tener mucha presencia del Estado en estos lugares apartados, donde la salud depende del Estado, la conectividad depende del Estado, la cultura depende del Estado, la educación depende del Estado, la seguridad social depende de buenas políticas públicas, depende del Estado. Y es por eso que mi mirada es bastante progresista y oficialista, porque debemos tener una convicción súper clara, en donde tenemos que empezar a enfatizar más en que las regiones necesitan más Estado, no menos. Bueno, ahí escuchamos a Javier Tello, presidente de la ONG EFTG, que tiene presencia sobre todo en 2 regiones, Tal y Monte Patria, que son 2 regiones más alejadas de Chile. ¿Qué similitudes pienso yo, ¿no?, que existen, sobre todo en la propuesta de Katz, y una propuesta que también le escuchábamos acá en Argentina a Javier Milei, ¿cierto? Esto del ajuste, y que no termina explicando bien de dónde lo saca, ¿no? De dónde va a sacar la plata. Dice que es la casta, pero al final, ¿quiénes van a ser los más perjudicados? Bueno, nosotros lo que vimos en Argentina fue que los recortes sobre la casta terminaron cayendo fundamentalmente en las jubilaciones, la obra pública, en distintos ítems que impactan de lleno sobre todo un sector de la sociedad que justamente no es la casta. La pregunta de Javier Tello parecía ir en esa dirección, y más que una pregunta era una afirmación de que los recortes que propone el candidato de derecha Kast apuntan hacia, si bien no los explicita, van a ir directamente hacia el sector de lo público, sobre todo en regiones alejadas del centro, que son las más dependientes en términos de servicios sociales de la presencia estatal. Sí, a mí me llama la atención también esta cuestión de cómo en otros países de la región se acentúa aún más la brecha entre los que tienen y los que no tienen. O sea, esta cuestión de la clase media, que quizás acá está más presente que en otros lugares de la región. O sea, si bien vos tenés quizás tenés un PBI alto, sin embargo, a la hora de distribuir esa riqueza de las naciones, es más desigual. Los que tienen guita tienen mucha, y los que tienen poca tienen muy poca. Y en el medio no hay esta cuestión que se implementa acá, que es el ascenso social, ¿no? Uh-huh. Que hoy en día es como más una cuestión de rememoranza hacia atrás que algo que esté actualmente presente, pero que sin embargo aún hay una gran parte de la población que conserva ese estatus de clase media ascendente. Lo que me llama a mí la atención es, bueno, el paralelo y las similitudes que hay en lo que se vaticina, digamos, ¿no? Tampoco esto está definido, todo indica que sí. Hoy la derecha celebra, digamos, porque entiende que la mayoría de los candidatos representaban una idea opositora al gobierno, y que en el balotaje todas esas vertientes opositoras se van a unificar y van a llevar a que Kast sea el próximo presidente. Bueno, de hecho, los 2 siguientes candidatos de derecha, Kaiser y otra que ahora se me va el nombre, terminaron en el búnker de campaña de Kast. Y los 3 tienen origen germánico, ¿no? Era algo que venía escuchando. Tiene una tradición muy... Eso me lo pierdo, pero sí que ya declararon explícitamente su apoyo. Hay un tercer candidato que sorprendió, Franco Parisi, que si bien no explicitó su apoyo a la candidatura de Kast, también es del espectro de derecha, de manera que es muy difícil pensar que pueda haber un cambio o que se pueda revertir esa intención de votos en la segunda vuelta. Es como un calco de lo que pasó acá, como el miedo Cuca. Bueno, viste, el riesgo Cuca. Con respecto a lo que yo te decía, sobre todo marcando la tendencia, Ariel Goldstein, que es un especialista en temas de la región, sobre todo en Brasil, posteaba hace un ratito
que en Chile está pasando algo increíble. Los 3 candidatos de derecha más votados, Kaiser, Matei y Kast, comparten origen germánico. No es solo un dato, expresa una matriz cultural, orden, disciplina, anticomunismo duro. Hoy esas 3 derechas se unifican detrás de Kast. Este es el verdadero mapa del balotaje. Los votos igual son de la gente, ¿no? Hay que ver finalmente si esa propuesta termina encaminándose. Así como estamos hablando de similitudes, lo que yo quiero introducir son las diferencias. Porque sí, está bueno eso. Nosotros advertimos una serie de similitudes en cuestiones quizás en la propuesta. De propuestas, de discursivas, de lo social, de los fenómenos del voto extranjero y demás. Sin embargo, hay algo que también distintos periodistas y distintos referentes han estado hablando estos días, que tiene que ver justamente con, en el plano económico, la estabilidad que ha demostrado Chile durante al menos los últimos 4 gobiernos. Kast en su campaña mencionó que el gobierno de Boric fue el peor gobierno de la historia. Eso no se condice ni se observa en los datos estadísticos que se pueden recoger respecto de los indicadores, los indicadores más importantes en relación a la economía, desarrollo y demás. En ese sentido me parece que ahí encontramos una diferencia. Nosotros veníamos de gobiernos fallidos y me parece que el de Boric no puede ser catalogado como tal. Hay quienes comparan, sobre todo en Twitter, los trolls más ligados al gobierno, ¿no? Salen a comparar y ponen como un paralelismo entre Alberto Fernández y Boric, como diciendo, bueno, gracias Boric, porque si la nueva cabra. Claro, la nueva cabra, exacto, sí, porque sí, en algún punto facilitaste el acceso o vas a facilitar el acceso a una nueva derecha por el desastre que hiciste, ¿no? Pero no es tan así por lo que... No es tan así, aparte, a ver, en términos de resultados en cuanto a la gestión, Boric presenta, con respecto a gobiernos anteriores, muchos indicadores que son superiores, digamos, ¿no? Por ejemplo, con el crecimiento del PBI, en este vaivén, es difícil compararlo con su gobierno predecesor, porque cualquier oficialismo que haya vivido la pandemia ha tenido dificultades, digamos, muy graves para poder gestionar. Pero con respecto a lo que se venía viviendo en Chile, el crecimiento del PBI fue moderado, no fue un gran ascenso, pero sí tuvo una mejora sostenida. Inclusive el Producto Bruto Interno per cápita también presentó aumentos. Y hablando de la pobreza, según el CASEN, en un estudio que hizo en 2022, durante el gobierno de Boric, la pobreza dio de los indicadores más bajos de los últimos 15 años, estamos hablando. Entonces eso, digamos, para marcar una diferencia con respecto a lo que pasó acá en Argentina, donde los indicadores, la inflación, la pobreza, la informalidad, la producción, digamos, todos los indicadores que dieron resultados muy, muy negativos, y eso explicó, por lo menos en lo que podemos analizar nosotros, y lo han hecho varios también especialistas, trajo consecuencias directas con respecto a la adhesión popular. ¿No? Es decir, bueno, veníamos de una catástrofe económica. La respuesta de Milei es económica, sí. O sea, la emergencia de Milei es económica. Sí, veníamos de al menos una década de deterioro en todos los indicadores, en estancamiento, en inflación, en crecimiento. Y la emergencia de Kast no se explicaría. Exactamente, no se explicaría en esos términos. O sea, vos tenés los últimos 4 gobiernos de... ¿qué fue? El primero de Piñera. Del día 14. Bachelet, el 14-18. ¿no? Sí. Piñera de nuevo, pandemia, y posteriormente Boric. Pero además, el segundo de Piñera estuvo signado por un estallido social fuerte, sí, que ahora se hizo un giro total, ¿no? Porque parecía que explotaba el progresismo en Chile. Y la sociedad terminó rechazando la reforma constitucional. Creo que en 2 oportunidades. Incluso, sí, e incluso te vuelve a, digamos, reivindica de alguna manera eso, porque la propuesta hoy es, otra vez,
trabajar sobre la presencia del Estado, los subsidios, que fue un poco lo que terminó estallando, ¿no? El molinetazo que se dio en Chile cuando aumentó el transporte público fue la punta de lanza o la mecha que prendió un montón de otras protestas sociales que deterioró rápidamente al gobierno de Piñera y le abrió puerta a Boric. Y hoy se está de alguna manera el voto popular reivindicando que esa... Creo que nos equivocamos, dicen. ¿No? Sí. Deberíamos de pagar un poco más el boleto. Sí, estaba muy barato. Sí, pero ¿sabes qué? Lo que a mí me deja como pensamiento esto, yo hoy lo debatía también con un amigo de laburo, politólogo también, y decíamos, este no es un giro a la derecha únicamente, porque la América Latina ya tuvo un vaivén a la derecha, digamos, ¿no? Cuando... sube Macri, por ejemplo, en Argentina, que es una derecha más institucional. También, Bolsonaro. Bolsonaro es una derecha anti-woke, más parecido a Katz, más parecido a Trump, más parecido a Milei. Entonces, es como que hoy lo que está en discusión no solo es una cuestión de administración económica, sino que hay como todo un movimiento anti-woke, yo le decía en mi editorial, pero que tiene que ver... sobre todo con esto, es como una reacción a todo este progresismo que hubo y una idea de restituir. Me asombra mucho, se lo mostraba recién a los chicos, y se los comento a ustedes por acá también. Si Pinochet estuviese vivo, votaría por mí una declaración de Katz 2025. Es tremendo, y que lo diga con tanta liviandad, y que además sea el segundo candidato más votado en la elección, con alta probabilidad de que sea presidente... a mí me genera un espanto, pero es muy sintomático del clima de época que se vive en De hecho, Katz reivindicó o trabajó sobre la libertad de algunos colaboradores de Pinochet en los últimos años. No me acuerdo bien el nombre del dictador, digamos, en cuestión, pero es un ya... Sí, bueno, dictadura, un familiar de él, no tengo claro quién, pero un familiar de él perteneció al gobierno de Pinochet. Y para cerrar la idea de lo que comentaba Facu, hace poco hubo una encuesta en España en la que consultaron sobre la situación económica a jóvenes particularmente, y muchos opinaban que la época de Franco fue una mejor época para vivir. Tremendo. Claro, sí, tremendo. Y bueno, no, vamos a pasar de esto, de este clima enrarecido, a una gran entrevista. Hoy, como notarán, no nos acompaña Rodri Martínez en la mesa. Le decíamos un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Por eso se ausentó hoy. Exactamente. Pero sí, él estuvo muy activo, estuvo haciendo una entrevista a Oscar Antonio Cuartango, quien fue ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y teniendo en cuenta que, sobre todo hoy lo que viene, esta discusión, esta modernización del trabajo, como le dicen los trolls o los del pensamiento cercanos a Miller, están militando, le hizo una entrevista a Oscar Cuartango, Rodri, y bueno, tiene cosas muy interesantes para decirnos, así que lo vamos a escuchar. Hoy, en Pensando en Buenos Aires, vamos a hablar sobre la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional y lo que podría significar para una provincia tan extensa y diversa como la nuestra. Para eso conversamos con Oscar Cuartango, abogado laboralista, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2015 y uno de los referentes más conocedores del mundo del trabajo y de la gestión provincial. Esta es la voz de Oscar Cuartango en Pensando en Buenos Aires. Buenas, agradezco la invitación, los conceptos hacia mi persona en la presentación y la oportunidad de compartir algunas ideas sobre las problemáticas de la actualidad en tiempos que es necesario reconstruir el ideario del peronismo y la actividad sindical para enfrentar los nuevos desafíos que imponen las ideas liberales de la actual gestión del gobierno nacional. Bueno, doctor, vamos a las preguntas. En estos días, cuando se habla de reforma laboral, se suele mencionar la idea de, entre comillas, modernizar el empleo. Desde su experiencia como ministro de Trabajo de esta provincia, ¿cómo evalúa este enfoque? ¿Cree que una reforma de este tipo puede generar empleo o corre riesgo de profundizar la precarización? Nosotros también estamos convencidos
que hay necesidad de adecuar la normativa vinculada al mundo del trabajo a los tiempos actuales, especialmente teniendo en cuenta los adelantos tecnológicos derivados de la informática, la robótica, la inteligencia artificial y los que se avecinan en el corto plazo, impulsados por la computación cuántica. También creemos que el eje de la cuestión pasa por la regulación del empleo no registrado y su regularización, y la regulación de las nuevas formas de empleo como el derivado del mal llamado trabajo de plataformas, etc. En lo que disentimos es en beneficio de quiénes se debe generar ese cambio o actualización. Si en beneficio de la sociedad en su conjunto o en beneficio de unos pocos y a costa del conjunto de la sociedad, como a todas luces, parece ser el rumbo de este gobierno. De la respuesta que se dé a esta cuestión va a depender que la reforma pueda o no generar empleo registrado o profundizar la precarización, la crisis y el incremento de desocupación. El gobierno nacional, partiendo de verdades relativas o a medias verdades, nos plantea falsas antinomias y nosotros no debemos entrar en la trampa. El dilema no es capitalismo o socialismo, ni Estado o mercado. El debate debe ser si un capitalismo humanista o un capitalismo salvaje, si es una economía primarizada y extractivista, para unos pocos una economía de producción, crecimiento, incorporación de valor agregado y consumo para el conjunto de la sociedad. Ello no implica dejar de lado el equilibrio fiscal, al cual le añado el de la balanza de comercio exterior. No gastar más de lo que ingresa y no importar más de lo que se exporta. Los famosos superávit gemelos de Néstor Kirchner en su libreta de almacenero. Hoy el empleo también cambia por la tecnología, las aplicaciones, la uberización del trabajo, el trabajo remoto. ¿Cómo cree usted que se debería pensar una reforma laboral que contemple estas nuevas formas de trabajo sin precarizarlas? Debería hacerse pensando y siguiendo los rumbos de la Organización Internacional del Trabajo y dentro de los parámetros establecidos en sus normas, tratados, recomendaciones y dictámenes de la Comisión de Expertos. Debe destacarse que es la institución o la agencia más antigua de las Naciones Unidas porque es la única que sobrevivió a la Liga de las Naciones cuando se creó a fines de la Primera Guerra Mundial y que se detonó con el inicio de la Segunda. Pero la IT prevaleció y subsistió porque estaba radicada en Estados Unidos, en Filadelfia. Las plataformas y sus aplicaciones solo son herramientas utilizadas por las empresas que lucran con ellas. Y en cada caso recurren a distintos métodos de implementación según sea la actividad de que se trate. Pero en todos los casos, detrás de esas empresas hay personas que dirigen las mismas y personas que trabajan para las mismas. Eso no puede ni debe ser dejado de tener en cuenta. En lo que específicamente se refiere al trabajo remoto o teletrabajo, hay una normativa dictada en nuestro país y que se legisló por consenso en la Cámara de Diputados con una muy buena gestión de la Comisión de Legislación del Trabajo de ese momento. Y gracias a la cual se logró sacar con gran mayoría de votos a favor, ninguno en contra y unas pocas abstenciones, una síntesis consensuada de más de 15 proyectos distintos con estado parlamentario, ejemplo a seguir en este ámbito. Doctor, la provincia tiene miles de pequeñas y medianas empresas que sostienen el empleo local. ¿Una reforma laboral como esta podría ayudarlas a contratar más? ¿O la verdadera traba sigue siendo el costo impositivo? ¿Y qué alternativas se exponen desde el peronismo para las pequeñas y medianas empresas? Las pymes son las principales dadoras de mano de obra en nuestra provincia, en el país y en el mundo entero, creo yo. Más aún, es el sector que más puestos de trabajo crea comparado al capital invertido o al crecimiento de capital invertido. Pero también están muy vinculadas a la actividad económica y al mercado interno. Por ello, si no hay consumo y se abren las importaciones, cierran numerosas pymes y se pierden muchos puestos de trabajo como está ocurriendo actualmente. A propósito de eso, el gobierno debería enfatizar, tanto como enfatiza en el superávit fiscal o en el equilibrio fiscal, en el equilibrio o el superávit de la balanza de comercio exterior. También son los que tienen mayor cantidad de trabajadores en negro. Eso no es una verdad de perogrullo.
Y para eso nosotros propiciamos una reforma laboral que sin recortar derechos a los trabajadores, impulse la regularización del trabajo no registrado y la creación de nuevos puestos de trabajo mediante una condonación condicionada de las deudas de la Seguridad Social devengadas por todo el tiempo que hayan estado no registrados trabajadores cuya situación se regularice. Es decir, al trabajador que se lo blanquea se le condona toda la deuda de la Seguridad Social devengada durante el periodo que estuvo en negro, condicionado esta condonación al mantenimiento del trabajador regularizado por lo menos durante un periodo igual al que estuvo como no registrado o hasta que se pueda jubilar, hasta que renuncie o hasta que fallezca. Caso contrario, caerá la condonación no en su totalidad, sino en proporción al lapso que falta para completar dicho periodo. También proponemos que se bajen 10 puntos de carga previsional en las empresas pymes para los trabajadores cuya situación de no registro se haya normalizado o por los nuevos puestos de trabajo creados sobre la nómina preexistente. Y ponemos este requisito de nómina preexistente para no posibilitar la sustitución de un trabajador por otro, sino que realmente se creen nuevos puestos de trabajo reales y genuinos. Pensando en la provincia y en el país en términos generales, ¿cuál cree usted que debería ser el punto de partida de una reforma laboral que realmente mejore la calidad del empleo sin retroceder en derechos? En primer lugar, todo proyecto legislativo debía ceñirse irrestrictamente a la Constitución Nacional. Y en el caso particular del mundo del trabajo, porque su artículo 14 bis establece los principios rectores del trabajo y la seguridad social, y demás a los convenios internacionales homologados por nuestro país, a los cuales el artículo 75 de la Carta Magna otorga rango constitucional. Y en uno de ellos, referido a los derechos humanos, entre los cuales enuncia los que protegen al trabajador, se establece el principio de progresividad. Y destaco este recaudo de ceñirse a la Constitución, a la cual poco caso hacen los voceros presidenciales y el mismo presidente Milei, porque el discurso libertario hace una constante referencia a la industria del juicio, cuya existencia yo niego categóricamente, y avalan mi posición las estadísticas de la justicia en la materia, en cantidad de juicios con relación a la cantidad de puestos de trabajo, que no solo no supera la media de otros países, sino que están por debajo de las expectativas litigiosas derivadas del alto grado de informalidad laboral. De no seguirse los lineamientos de la Constitución, entonces sí se produciría un número elevado de reclamos que afectarían al sector pyme y darían seguridad jurídica que tanto se declama y poco se practica de parte del gobierno. Doctor, nuevamente muchas gracias por su tiempo y por la enorme predisposición para esta entrevista. Ojalá que le haya pasado bien. Si quiere puede cerrar la nota con unas palabras finales y le mando un abrazo muy grande de parte de todo el equipo de Política y Territorio. Sí, para redondear, quiero puntualizar que es necesario arbitrar políticas de producción, de desarrollo y de crecimiento para generar trabajo. Y que sería interesante que en ese sentido, tanto los sectores empresarios, los sectores sindicales, como el gobierno y la oposición, generen los consensos necesarios como para establecer políticas de Estado que sirvan como guía para las futuras generaciones. Es decir, no puede ser que se cambien las políticas 180 grados cada vez que cambia un gobierno. Es uno de los problemas que tiene la Argentina y que sería bueno aprovechar para solucionarlo. Y les agradezco mucho haberme dado la oportunidad de expresarme en este espacio. Abrazo grande para todos. Muy interesante lo que plantea Cuartango, y sobre todo va en línea con esto que nosotros planteamos en la editorial. La libertad está avanzando fuertemente, la libertad avanza, la libertad acelera, mejor dicho, y está acelerando sobre todo en estas tres reformas, la previsional, la laboral y la fiscal. Hoy tocamos lo que es la laboral, así que la verdad que estuvo muy bueno todo el aporte que Oscar nos trajo. Eso fue todo por hoy, chicos. Así que nos vemos la semana que viene en otra edición de Política y Territorio. Sí, como siempre, esperamos sus comentarios, que nos comenten acerca de qué les pareció el programa, qué opinan de los distintos temas que tratamos y bueno, nos vemos en la próxima.
Esto fue Política y Territorio. Si querés seguir entendiendo cómo se construye la realidad, suscríbete y comparte este episodio. Nos encontramos la próxima semana para seguir conectando la política con el lugar donde vivís.